Buenas noches, estimada docente y compañeros. Hoy vamos a presentar el análisis del caso práctico relacionado con la sentencia número 029-11-CEP-CC, el caso número 0551-10-EP, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador durante el periodo de transición. Este caso gira en torno a una disputa sobre la propiedad de un terreno ubicado en la calle Maldonado, en la ciudad de Ambato, Ecuador. La protagonista es la señora Inés Carmelita López Martínez, la que adquirió este inmueble en el año 2006 mediante una compra ratificada por los herederos de Celso Washington Freire Neira. Aunque la transacción fue realizada de forma legal, el registrador se negó a inscribir el título de propiedad correspondiente, lo que llevó a la señora Inés a interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Este conflicto plantea cuestiones fundamentales relacionadas con la validez de la compra-venta, los derechos de propiedad, el debido proceso y la seguridad jurídica en el marco legal ecuatoriano. La Corte Constitucional, al abordar este caso, enfrenta un dilema que no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también podría tener un impacto significativo en el sistema de registro de propiedades en el país. La resolución de este caso tiene el potencial de establecer un precedente sobre cómo manejar las disputas relacionadas con la propiedad y la inscripción de títulos en Ecuador. El caso es particularmente complejo debido a los múltiples litigios previos y decisiones judiciales que han influido en la situación actual del terreno. Por ello, es fundamental analizar los hechos relevantes para comprender las dinámicas legales y los derechos en juego. En este análisis desglosaremos los principales hallazgos del caso, identificación del problema jurídico, aplicación de la norma jurídica, solución del caso y como último punto conclusiones. Nuestro objetivo es proporcionar una visión clara de las acciones legales emprendidas por la señora Inés y evaluar las respuestas del sistema judicial ante sus reclamaciones. La importancia de este caso radica no solo en su resolución particular, sino también en su capacidad para fortalecer o debilitar la confianza pública en el sistema legal ecuatoriano, especialmente en lo relacionado con la propiedad privada. Doy paso a mi compañera Nexi. Buenas noches. Para continuar con esta exposición, hablaré de los principales hallazgos del caso. La historia detrás del caso comienza con la adquisición original del terreno por parte de Carlos Abelardo Guamán Quispe y Flor María Neira López, el 3 de agosto de 1943. Tras el fallecimiento de Neira, su hijo Celso Washington Freire Neira heredó el 50% del terreno, lo que establece un contexto familiar patrimonial relevante para entender las transacciones posteriores. En este escenario familiar se producen varias transacciones clave que afectan directamente a Inés López. El 30 de enero de 2006, Washington Javier Freire Chávez y Rita Cecilia Freire Vinuesa, herederos directos de Celso Freire, vendieron el terreno a Inés López. Sin embargo, esta venta no estuvo exenta de controversias. Carlos Abelardo Freire inicialmente impugnó la transacción, pero posteriormente ratificó la venta, lo que validó legalmente la compraventa realizada por Inés. Este proceso es fundamental para establecer la legitimidad del título adquirido por Inés. A pesar de contar con título ratificado y respaldado por los herederos legítimos, Inés enfrentó obstáculos significativos cuando el registrador se negó a inscribir su título en el registro de propiedad. Esta negativa se basó en supuestos vicios en el documento presentado por Inés, lo que desencadenó
una serie de litigios que culminaron con su acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Es esencial considerar estos antecedentes para comprender cómo las decisiones judiciales anteriores han influido en el estado actual del terreno y los derechos reclamados por Inés. Además, es importante mencionar que existía un litigio previo relacionado con el mismo inmueble, que fue anulado por la Corte Suprema en el año 2007. Esta anulación dejó como propietarios a Carlos Alberto Freire y su hijo Celso Freire, quienes posteriormente vendieron el terreno a Inés López. La complejidad de estos antecedentes resalta la necesidad de un análisis cuidadoso sobre los derechos adquiridos y las implicaciones legales que surgen a partir de transacciones familiares y sucesorias. A continuación, mi compañera Alejandra. Buenas noches, Magíster. Continuando con la identificación de problemas jurídicos, los problemas jurídicos fundamentales que deben ser abordados para resolver la disputa sobre la propiedad del terreno, uno de ellos y el más crítico es la validez de la compra y venta realizada por Inés López y los herederos del anterior propietario. Según el artículo 1751 del Código Civil ecuatoriano, cada copropietario tiene el derecho a vender su cuota sin necesidad del consentimiento de los demás copropietarios. Este principio legal es esencial para determinar si la venta efectuada por Washington Javier Freire Chávez y Rita Cecilia Freire Vinuesa fue válida. Otro aspecto relevante son los derechos de la propiedad establecidos en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, el cual protege el derecho a la propiedad privada. La disputa sobre quién tiene el derecho al terreno debe evaluarse bajo esta protección constitucional, considerando que Inés López adquirió su título legalmente y ha estado ejerciendo sus derechos sobre él desde entonces. Además, las hipotecas constituidas por Inés sobre el terreno son otro punto crítico para considerar. Partiendo del artículo 1915 del Código Civil, regula cómo las hipotecas afectan los derechos sobre una propiedad. Así es fundamental entender cómo estas hipotecas pueden influir en los derechos futuros sobre el inmueble. Las implicaciones derivadas de litigios previos también juegan un papel importante en este caso. El artículo 1352 del Código Civil trata sobre los efectos de la cosa juzgada. Esto significa que cualquier decisión judicial anterior puede tener repercusiones sobre las decisiones actuales relacionadas con este inmueble. Por último, es fundamental abordar los derechos constitucionales involucrados en este caso. Para ello, el artículo 76 garantiza el derecho al debido proceso. Inés sostiene que no solo recibió un juicio justo debido a las decisiones judiciales que afectaron su derecho a inscribir su título. Estos problemas jurídicos interrelacionados forman una base compleja para evaluar tanto las acciones legales emprendidas por Inés como las respuestas institucionales ante las reclamaciones. A continuación, mi compañera. Gracias. La aplicación adecuada de las normas jurídicas es muy importante para resolver este presente caso. En primer lugar, voy a citar el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece claramente el derecho a la propiedad privada y su protección frente a actos arbitrarios o injustificados por parte del Estado o sus instituciones. En este contexto, la señora Inés López argumenta que su derecho ha sido vulnerado ya que el registrador de la propiedad se ha negado a inscribir su título de propiedad. Asimismo, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador también juega un papel crucial al asegurar el derecho al debido proceso. Este principio implica que todas las partes involucradas deben recibir un tratamiento justo y equitativo durante cualquier procedimiento judicial o administrativo. La alegación de la señora López acerca de no haber recibido un juicio justo podía constituir una violación grave si se demuestra que no se consideraron adecuadamente sus derechos durante los procesos previos. Desde una perspectiva civil,
el Código Civil ecuatoriano proporciona directrices claras sobre situaciones similares. El artículo 1751 permite a cada propietario vender su cuota sin necesidad del consentimiento expreso de otros copropietarios. Esto refuerza la validez legal de la compra-venta realizada por la señora López y los herederos originales. El artículo 1352 aborda los efectos vinculantes de cosa juzgada. Cualquier decisión anterior relacionada con este inmueble podría influir directamente en cómo se interpretan las decisiones actuales respecto al título presentado por la señora López. Por otro lado, según lo estipulado en la Ley de Registro de Inscripciones, específicamente en su artículo 11, se regulan las condiciones bajo las cuales puede negarse una inscripción registral. La negativa del registrador debe ser analizada minuciosamente para determinar si existieron fundamentos válidos o si fue arbitraria. Finalmente, es importante considerar el principio constitucional establecido en el artículo 82 sobre seguridad jurídica, donde todos tienen derecho a que sus derechos sean respetados y garantizados por el Estado. Este principio es vital dado el contexto complejo generado por múltiples litigios relacionados con este inmueble. A continuación, mi compañera Silvana. Buenas noches, estimada magíster. Pues bueno, para proponer una solución fundamentada al conflicto sobre la propiedad del terreno en Ambato, Ecuador, es necesario evaluar detenidamente tanto los antecedentes como los derechos legales involucrados según las normativas aplicables. En primer lugar, se debe considerar que Inés Carmelita López adquirió legalmente el terreno mediante una compraventa ratificada por Carlos Abelardo Freire. Esta ratificación fue debidamente inscrita en el registro correspondiente. Dado esto, su derecho a poseer y utilizar dicho inmueble debe ser reconocido conforme al artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, que protege explícitamente el derecho a la propiedad privada. Además, dado que no existen vicios claros ni justificaciones válidas para negar la inscripción presentada por Inés ante el registrador, como lo exige el artículo 11 de la Ley de Registro, resulta evidente que dicha negativa carece sustancialmente de fundamento jurídico. La Corte Constitucional debería declarar nula cualquier resolución emitida previamente por instancias inferiores que hayan desestimado injustamente su derecho a inscribir su título. Esto no solo restablecería sus derechos como propietaria legítima, sino también reforzaría principios fundamentales como el debido proceso, que se encuentra en el artículo 76 de nuestra Constitución, al asegurar que todos los procedimientos futuros respeten sus derechos constitucionales. Es vital garantizar que cualquier apelación o litigio relacionados con esta propiedad no afecte sus derechos adquiridos hasta que se resuelva definitivamente cualquier controversia pendiente sobre este inmueble específico. A continuación, mi compañero Luis. Buenas noches, estimado magíster y compañeras. Como conclusión, la resolución propuesta para este caso práctico enfatiza la importancia crucial del reconocimiento legítimo del derecho adquirido por la señora Inés Carmelita López sobre el terreno adquirido mediante una compraventa ratificada y debidamente inscrita conforme al marco normativo ecuatoriano vigente. Al ordenar al registrador proceder con dicha inscripción, se estaría asegurando no solo un resultado justo para la señora Inés, sino también promoviendo principios esenciales dentro del sistema jurídico nacional. Es imperativo destacar cómo esta resolución puede tener repercusiones significativas más allá del caso individual. Puede influir positivamente en cómo se manejan futuras disputas relacionadas con propiedades similares dentro del contexto ecuatoriano, donde ya existen precedentes históricos complicados relacionados con derechos hereditarios y transaccionales inmobiliarias cuestionadas.
Además, garantizar que todos los procedimientos futuros respeten tanto los derechos constitucionales como legales establecidos constituye un paso fundamental hacia una mayor confianza pública en las instituciones judiciales encargadas tanto del registro como la resolución efectiva ante conflictos patrimoniales similares. Esta decisión no solo establece efectivamente los derechos individuales vulnerados, sino también reafirma valores fundamentales como seguridad jurídica y debido proceso dentro del ámbito legal ecuatoriano, aspectos esenciales para fomentar un entorno donde todos puedan ejercer plenamente sus derechos sin temor a arbitrariedades o injusticias sistemáticas, provenientes tanto del Estado como instituciones relacionadas con administración pública vinculadas al manejo patrimonial privado. Hasta aquí nuestra intervención, estimado magíster. Muchas gracias.